tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Bueno, nuestro invitado de hoy, Michael Penfold, profesor universitario, profesor de Economía Política, analista político, escritor, en fin. Antes de presentarlo, vamos a hacer nuestro acostumbrado comentario de los lunes, brevemente porque vamos a empezar un poquito más tarde. Yo quiero referirme a un tema que, por cierto, hoy vamos a abordar con nuestro invitado, tiene que ver con la negociación política, con el diálogo que se está dando en Venezuela, o el proceso de diálogo, o el intento de diálogo, frustrado durante varias oportunidades por conductas que se vienen repitiendo al día de hoy. Una de ellas, las del propio gobierno, que llama al diálogo, pero el lenguaje gubernamental sigue siendo un lenguaje de agresiones, descalificaciones hacia la contraparte, y de esa manera, por supuesto que un diálogo no puede fluir. Lo otro es la idea de tener que apelar a no solamente a las descalificaciones, sino también a estar dando información para malponer al adversario, es decir, que si nos reunimos en tal o cual sitio, lo cual no sería ningún pecado, pues si se hace en un clima realmente de respeto, de cordialidad y como parte de la información sobre un proceso de diálogo, pero se hace con la idea precisamente de sacar tajada y a lo mejor en el orden electoral. Y lo otro tiene que ver con la propia conducta de la oposición, que no termina de asumir como un hecho natural, normal, necesario en una democracia o en una relación con política complicada como la que se vive en Venezuela, la necesidad de una negociación política. Mientras la oposición asuma con complejo de culpa la negociación política, el gobierno se va a aprovechar de esa circunstancia y va a tratar de ganar puntos en ese sentido. La oposición tiene que ponerse de acuerdo entre sus componentes diversos también en cuanto a una postura coherente frente al diálogo. Las incoherencias de la oposición y las conductas agresivas en el verbo por parte de voceros gubernamentales complican ese proceso de diálogo y de negociación que es importante para Venezuela. Si el diálogo, si la negociación en este momento tan crítico para el país fracasa, pues vamos a entrar en episodios nuevamente complicados en nuestro país. Ojalá exista la madurez, la comprensión y la responsabilidad política de ambos sectores en asumir que el diálogo es la alternativa que Venezuela necesita. Diálogo, negociación y acuerdos. Hasta aquí mi comentario de hoy y bueno, le doy la bienvenida a Michael Penfold. Gracias por venir. Bueno, no sé si quieres hacer un comentario en torno a lo que he dicho. Tema que por cierto vamos a abordar. Mira, yo creo que la población venezolana ha vivido episodios muy frustrantes alrededor de los procesos de negociación, en particular los que vinieron después de los eventos del 2014 y en octubre del año pasado. Y llegamos, por lo tanto, con mucho miedo todos los venezolanos sobre qué implica ese proceso en particular que está arrancando. Todavía algunos lo llaman aproximaciones, el gobierno lo llama negociación, diálogo, pero que lo cierto es que se da en un contexto muy distinto al que... Bueno, continuamos conversando con Michael Penfold. Michael, fíjate, hablábamos de las diferencias con respecto a aquel proceso de diálogo y el actual. ¿Estos factores de la comunidad internacional que se han involucrado tendrán mayor capacidad de incidencia para que efectivamente ese diálogo cristalice, esa negociación llegue a un puerto seguro? Mira, el conflicto venezolano es complejo por las características propias que estamos enfrentando, pero yo creo que en esta oportunidad hay varias diferencias que no sé si van a garantizar que se materialice ese proceso y que llegue a buen puerto, pero que sin duda son distintos. El primero, como te dije, es que tienes a los gobiernos presentes. En el caso de la oposición va a escoger dos gobiernos que parecieran ser Chile y México, y el gobierno a su vez va a escoger también sus dos gobiernos que en un principio se dijo que podía ser Portugal y Grecia y que ahora pareciera que puede ser Nicaragua y Bolivia. Pero ya es una situación de gobiernos y no simplemente de expresidentes. Una segunda diferencia es que este proceso pareciera, todavía no es oficial, no sabemos, porque hay muy poca transparencia alrededor de este proceso, que lo que genera es muchísima suspicacia ciudadana en general, pero pareciera que las Naciones Unidas se va a involucrar en el proceso y por eso Gutiérrez anuncia también su respaldo al proceso. Y eso es muy importante
porque las Naciones Unidas aporta dos cosas fundamentales. Primero, técnica en el proceso de mediación y negociación. Bueno, toda la experiencia acumulada. Toda la experiencia acumulada en resolución de conflictos. Y en segundo lugar, todo el proceso de verificación de los acuerdos, que fue, digamos, la pata coja del proceso de Venezuela. La pata coja del proceso anterior. Entonces, es una segunda diferencia. Una tercera diferencia también se da en que en este momento la situación internacional del gobierno es totalmente distinta, tanto en el plano, digamos, de sus relaciones, de la percepción y de la falta de legitimidad en particular de esta Asamblea Nacional Constituyente, que es percibida correctamente como antidemocrática, y en segundo lugar, la restricción financiera, es decir, tiene sanciones en este momento por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. La Comunidad Europea también está hablando de la posibilidad exploratoria aún de introducir sanciones a Venezuela. Es decir, que esta negociación también se da con una comunidad internacional que está dispuesta también a sancionar negativamente a Venezuela si no entra en un proceso de restauración. De eso quiero también hablar. Las consecuencias de que un proceso de diálogo fracase. ¿Cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista internacional, tanto políticas como financieras, económicas y de otro índole, que podamos, digamos, todos estos procesos incluso que se anuncian ante instancias internacionales de denuncia al gobierno por violación de derechos humanos? O sea, ¿qué pudiera pasar si la negociación no cristaliza? Mira, la realidad del país es una realidad terrible. O sea, el país ha perdido 1/3 del PIB. El país en el último año y medio ha perdido más de 350.000 barriles diarios de producción. Tenemos una inflación de 800%. Tenemos una conflictividad política que la vivimos durante los últimos 4 meses. El país no tiene instituciones en este momento que diriman los conflictos. Entonces, que este proceso fracase, lo que va a hacer es hundir más a Venezuela, no solamente en el aislamiento, sino en la conflictividad, porque la situación es realmente crítica. 82% de la población está viviendo en pobreza. La clase media, que había aumentado sus ingresos producto del boom petrolero, ya perdió ese ingreso y prácticamente vuelve, los que entraron a la clase media vuelven a los niveles de pobreza y los que estaban en la clase media hoy son vulnerables. Entonces, es una situación complicada. Y añádele a eso unos compromisos de pago de deuda que tiene Venezuela, por ejemplo, en octubre y noviembre, de 3.8 billones de dólares, que tiene que hacer y que lo debería hacer en un contexto de un cambio de política económica, pero que no está dispuesta a cambiar una política económica de controles que no funciona, una economía que este año se va a contraer en 12% del PIB. O sea, una situación dramática. Entonces, la negociación como tal, que es un poco la percepción que yo tengo, es que la comunidad internacional está diciéndole claramente al gobierno en particular, miren, esta situación es insostenible, no solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista social y político, sino que requiere de unos acuerdos básicos que permita restaurar el Estado de Derecho y la democracia. ¿Hay comprensión en el gobierno de esta realidad, en tu opinión, Michael? Mira, hasta ahora no ha habido comprensión del dramatismo del problema. No lo ha habido en el plano económico, claramente. El gobierno ha insistido desde el 2013 que llegó al gobierno, a pesar de que habían propuestas de cambio de los controles cambiarios, de los controles de precios. El gobierno sigue insistiendo con este modelo. Acabamos de ver las leyes que presentaron o los proyectos de ley ante una Asamblea Nacional Constituyente que el mundo no reconoce y que insiste básicamente en mantener este modelo. Pero este modelo nos condena, porque nos condena además en un momento en el cual Venezuela requiere acceso a los mercados, Venezuela requiere financiarse con el resto del mundo. Y la única manera de hacer eso es atrayendo capitales, no cerrando tu cuenta de capital. Entonces, eso hace que estos pagos de deuda que tenemos ahora se conviertan en unos pagos cada vez más complejos de hacer. El gobierno sigue vendiendo activos a unas tasas de descuento realmente insólitas, quiere vender activos petroleros, pero no puede porque no hay legalidad que sostenga ese proceso, y eso hace que, digamos, el pago que tenemos ahora sea un pago complicadísimo y que los mercados en este momento parecieran anticipar que pudiese haber un evento crediticio de default, en este caso para Venezuela. Ahora,
¿Ese riesgo existe en tu Claro opinión? que existe Pero el con riesgo. mayor probabilidad de que se concrete que en el año pasado, por ejemplo. Obviamente, porque cada vez tenemos menos activos financieros y cada vez estamos en menos capacidad de vender nuestros activos reales realmente los precios que valen. Y cada vez el gobierno vende esos activos a una tasa de descuento que tiene un daño patrimonial para Venezuela muy importante. Ahora, ¿qué supone esto? Entrar en un proceso de modificación de la política económica. Es fundamental hacerlo. El país no puede dilatar eso. No se trata de si esto beneficia al gobierno o beneficia a la oposición. Es decir, ya las consecuencias las estamos viviendo. Es una economía que pierde un tercio de su tamaño en menos de 4 años. Es realmente dramático. Es una economía donde el mercado laboral está dejando de funcionar prácticamente, donde los salarios se están contrayendo a una velocidad pasmosa. O sea, es muy crítico. Entonces, esta negociación se da en ese contexto, no se da en un contexto distinto. ¿Qué quiere decir eso? Nadie va a una negociación porque quiere. Ahora, ven acá, vamos a suponer, Michael, que la negociación fracasa, estamos en ese escenario. ¿Realmente China y Rusia son el apoyo que necesita Venezuela para evitar sanciones o para burlar o para esquivar las sanciones o para defenderse de esas sanciones? ¿Van a darle oxígeno económico a Venezuela, a estos dos países? ¿Están en condiciones? ¿Quieren hacerlo? ¿Y a qué costo, si fuese el caso? Fíjate, en el pago de abril de este año, los rusos fueron un factor fundamental. Pero, ¿qué hicieron los rusos en el fondo? Aumentaron su participación accionaria a una tasa de descuento enorme. ¿Okay? Este próximo pago va a depender mucho más que de los rusos, a mi juicio, de los chinos. Ahora, los chinos, el gobierno pareciera que le va a faltar recursos, es decir, que va a depender de ese financiamiento. Ahora, es insostenible. Puede que paguemos en octubre y noviembre, pero el próximo pago grande lo tenemos en agosto del año que viene. ¿Estamos hablando de cuánto? En este próximo pago de 3.8, en el próximo pago de agosto son más de 2 billones de dólares también. Pero cada vez tenemos menos recursos. ¿Por qué? Porque el gobierno además lo único que hace es recortar importaciones. Ese se ha vuelto básicamente el único mecanismo de ajuste que hay en Venezuela y las importaciones son fundamentales para la actividad económica. Es decir, esta visión de que yo estoy en una economía donde no importo y quieres que produzca. Yo no puedo producir si no puedo importar, porque el comercio es real, o sea, es importar y exportar. Y esa actividad no solamente es fundamental para la actividad, para el sector. Bueno, continuamos conversando con Michael Penfold. Aquí hay un comentario de un tuitero que se llama @almialfecheyen. Dice, es increíble. Todo es cuálido que va a ese programa, va a chillar y a quejarse y a criticar. Y el periodista mediocre, feliz. Y usted viendo con gusto el programa, porque si está viendo el programa es porque le gusta más que los programas de otros canales, ¿verdad? Siga viéndolo. Bueno, Michael, continuamos. Precisamente sobre este tema, las posibilidades que tiene el gobierno de Venezuela, la capacidad de maniobra frente a un eventual fracaso de este diálogo y presiones internacionales, que pueda haber sanciones. Estamos hablando de los recursos que tendría el gobierno para enfrentar este marco, ¿no? Mira, no solamente el gobierno, el país. El país, claro, pero son ellos los que tienen que tomar las decisiones. El país está en una situación tremendamente delicada. O sea, las reservas están ya por debajo de 10 billones de dólares. Es un país sin liquidez, es un país sin acceso a los mercados financieros. Y es un país además que tampoco está en condiciones de reestructurar ni refinanciar su deuda, porque en principio no quiere, porque tiene una política económica que no se lo permite, y además, por si fuera poco, ahora tenemos unas sanciones en los Estados Unidos que impedirían un proceso de reestructuración y refinanciación de la deuda en Venezuela. Entonces, es un país que está en este momento en una situación tremendamente delicada en el plano financiero y económico. Y en el plano político es un país donde ya no tiene instituciones creíbles para dirimir sus conflictos y que depende en este momento de un proceso de negociación sobre el cual la población tiene serias dudas y yo creo que de manera justificada, porque las experiencias previas no han sido buenas, y unos actores políticos que tienen que estar convencidos o que todavía están explorando si realmente están convencidos. Yo siento que muchos están titubeando frente al tema. Hay una situación de incertidumbre, de inseguridad frente a
a si es correcto o no dialogar. Me refiero, por ejemplo, a la Mesa de la Unidad Democrática. Pareciera que ellos, como lo decía en el comentario, ven que dialogar es una especie de pecado que están cometiendo, ¿no? Yo creo que ambos lados van con dudas, pero yo creo que se están enfrentando a una realidad distinta, esa es mi impresión. Y la realidad diferente viene en el plano internacional, porque el conflicto venezolano se internacionalizó. Esa es una realidad. Es decir, Venezuela está en un patio donde prácticamente todos los países, salvo Cuba, son democráticos. Entonces, esa realidad está allí, está restringida políticamente, regionalmente, y los países han decidido tomarse muy en serio la situación en Venezuela, porque además tiene un impacto en Colombia, tiene un impacto en el Caribe muy importante, tiene un impacto en Centroamérica, y bueno, eso es lo que estamos viendo. Y eso explica la reacción de Europa, eso explica la reacción también de múltiples países de la región con respecto a la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente y el hecho que 40 países todavía no la reconocen. Esa es una realidad. Y creo además, y esta es mi impresión con este proceso de negociación, que la comunidad internacional está diciendo, señores, esto va en serio. O sea, esta negociación hay que tomársela en serio. Ahora, ¿qué requiere ese proceso? Yo creo que es muy importante entender también por qué fracasamos anteriormente y por qué ese proceso no llegó a buen puerto anteriormente. En primer lugar, no habían reglas, era muy poco formal ese proceso, muy improvisado. Y yo creo que este proceso de negociación requiere muchísimo formalismo. Fuimos muy Caribe en el proceso, cómo abordamos la negociación. En segundo lugar, no hubo mecanismos claros de comunicación. Si la comunicación del proceso de negociación debería ser algo que está acordado, porque si no genera muchísima desconfianza de lado y lado, y cada quien va a tratar de utilizar ese mecanismo de comunicación precisamente para ganar poder de negociación frente al otro, que es lo que ves con el gobierno y que es lo que ves con la oposición. Y en tercer lugar, el liderazgo. Sí, yo creo que es fundamental que el liderazgo asuma y diga claramente qué es lo que se está buscando con este proceso. ¿De gobierno y de oposición? Tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición. Todo eso además de cara a un país que tiene un ciclo electoral enfrente. Ahora, ¿es conveniente para la oposición negociar antes de una elección como la que viene? Que ha generado también dudas en cuanto a la conveniencia o no de participar para algún sector de la población. Yo creo que es fundamental entender que tener garantías electorales es clave, porque al final aquí no va a haber elecciones si no hay garantías. Quiero hablar de elecciones competitivas, ¿no? Necesitas muchas garantías, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición. Ahora, ese proceso solamente lo puedes obtener a través de un proceso de negociación y con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, hay un factor, Michael, que es que las elecciones son el 15 de octubre. En un mes no se liquida un proceso de negociación. Pero es que no estamos hablando de una elección solamente. Bueno, estamos hablando de varias. Estamos hablando de un ciclo electoral bastante largo, por cierto, en teoría. Hasta diciembre de 2018. Pero que hasta ahora ha sido pospuesto. O sea, el país ha vivido con incertidumbre electoral. Y nosotros, en teoría, debimos haber tenido este proceso electoral regional el año pasado. Ya debió haber ocurrido también el proceso de alcalde. Y también deberíamos tener claridad de cuándo va a ser exactamente el proceso de elección electoral presidencial. Es decir, ese ciclo ya debió haber sido anunciado. Ahora, pero no solamente es el tema de las fechas, el tema de las condiciones, pero además el problema ya de Venezuela no es exclusivamente electoral, es decir, tenemos una situación en materia de Estado de Derecho, tenemos una situación en materia de división de poderes, tenemos una situación económica y social dramática. Entonces, oye, por cierto que falleció un alcalde, un concejal en el estado Apure, que estaba detenido, ¿no? Y se había pedido hace tiempo que se le diera atención médica. Bueno, alguien tiene que responder por eso. Es un tema de derechos humanos innegable, ¿no? Entonces tienes una situación también de derechos humanos. Supuestamente tenía una medida concedida de casa por cárcel y no se había ejecutado. Es lo que he leído en la prensa, pero es algo realmente insólito, ¿no? Que eso ocurra, ¿no? Totalmente, muy insólito y muy preocupante además la situación de derechos humanos en el país. Muy delicada. Entonces, estamos hablando de un país que tiene un problema enfrente que es complejo, que tiene múltiples aristas. Ahora, los países y solamente salen de estos procesos si logran llegar a acuerdos que generen instituciones fuertes y creíbles. Y eso supone, por lo tanto, un proceso de negociación que cuente también con la participación ciudadana. Sí, yo creo que es fundamental.
O sea, al final del día, y por eso es que a mí yo no entiendo los que argumentan que ir al proceso de negociación es ir de espaldas al país. Bueno, es ir de espaldas al país si no lo sometes después a un proceso de aprobación ciudadana. Sí, y la Constitución actual venezolana establece claramente esos mecanismos de consulta. O sea, ¿tú crees que debería ser sometido a un referéndum lo que salga del diálogo? Probablemente. Y eso disipa cualquier duda y le ayuda al gobierno a tener ya en piedra escrita lo que obtuvo y a la oposición también. Me gustaría que al regreso analizáramos un poco a la oposición frente al diálogo. ¿Qué es lo que ha fallado en la oposición durante estas intentonas de diálogo y negociación política? ¿Cuáles han sido los errores, bueno, las virtudes y los defectos de la línea política de la oposición en torno a este tema? Ya venimos con Michael Penfold, ya regresamos. Bueno, seguimos conversando con Michael Penfold. Michael, con respecto al tema de la oposición, el manejo que ha tenido la oposición en estas intentonas de diálogo, ¿cuáles han sido las virtudes, los defectos, los errores, los aciertos? Mira, yo creo que la oposición, sobre todo después del 16 de julio, que fue un evento tan importante en materia de consulta ciudadana y participación ciudadana, y de cara a la realidad que hubo la elección constituyente sin la participación de la oposición y la instalación de la constituyente por parte del gobierno, que es una institución que no es reconocida ni por la oposición ni por 40 gobiernos a nivel global, generó una crisis de expectativa al interior de la oposición muy importante y que ha tenido, a mi juicio, un manejo comunicacional muy pobre, que ha generado muchísima confusión sobre cuál es, digamos, el objetivo que se está persiguiendo. Y eso hace que de cara a esta realidad que estamos conversando, que es esta reunión en República Dominicana, la oposición le cueste, digamos, encuadrar adecuadamente eso dentro de una expectativa que tiene la población de cambio político. ¿Sí? El 85% de la población quiere un cambio en Venezuela, esa es la realidad. Y quiere que ese cambio además se dé democráticamente, se dé por la vía electoral. Ahora, la realidad es que encontrar ese camino electoral ha sido un proceso muy difícil, muy traumático, que ha implicado incluso la movilización ciudadana, como la vivimos desde abril de este año hasta finales de julio, y con un costo también muy alto en vidas y bueno, yo creo que eso ha generado una situación en la cual el liderazgo opositor no ha sabido encuadrar eso adecuadamente. Por falta de debate, por incoherencias, por puntos de vista confrontados. Mira, yo creo que hay una alianza electoral que es muy sólida. Y el gobierno lanzó las regionales pensando que iba a poder debilitar esa alianza electoral y no lo logró, lo cual el gobierno lo lleva a plantear el tema del escenario de las regionales y tuvimos las primarias de la oposición, pero la oposición tiene que construir una alianza social. Y esa alianza social yo creo que todavía es muy incipiente, no solamente al interior de la oposición, sino también con sectores que no necesariamente son opositores, en un contexto además de país donde claramente la magnitud de los problemas es tan grande que va a requerir un gobierno de unidad nacional. Es decir, no hay manera de enfrentar los retos económicos, sociales e incluso políticos e institucionales del país sin un acuerdo que pasa por algún proceso como este de negociación, a mi juicio. Hay quienes apuestan a un proceso de ruptura, puede darse, puede ser, evidentemente puede ocurrir porque la situación económica y social es tan delicada que puede ocurrir. El gobierno aspira a quedarse, ¿se va a poder quedar? Tampoco lo veo tan claro. No lo va a poder hacer sin legitimarse. ¿Cómo se va a legitimar con una constituyente que nadie reconoce, sin un ciclo electoral que tenga la bendición también, no solamente de la oposición, sino de la comunidad internacional? Entonces, ese es el dilema que están enfrentando. Nadie va a un proceso de negociación voluntariamente. Uno va porque no tiene alternativa.
¿okay? En la medida en que el gobierno piense que tenga alternativa a esto, que a mi juicio la alternativa es aislarse más, pues abandonará ese proceso. Pero cuando uno escucha al presidente, por ejemplo, decirle palabras muy gruesas a líderes opositores, uno se pregunta, bueno, ¿el presidente realmente quiere diálogo? ¿Lo necesita en este momento? Para el gobierno, yo creo que el gobierno acude a esto porque no tiene alternativa, al igual que creo yo que la oposición en este momento no tiene una alternativa a esa realidad. El gobierno tiene, como dije, una situación internacional muy delicada. Tú tuviste hace poco una visita del presidente de la Asamblea Nacional donde fue recibido por jefes de Estado. Tienes 40 países nuevamente que no reconocen una institución a la cual tú apostaste todo el proceso de estabilización política del gobierno, que es esta constituyente, que te puede funcionar en el corto plazo, pero que no necesariamente te va a funcionar en el mediano y largo plazo. Y mediano plazo estoy hablando en 6 meses, ¿no? Y del lado de la oposición tienes una situación de una base electoral que quiere un proceso de cambio que se dé rápido porque la situación económica y social es muy dramática, pero que no logra canalizarla institucionalmente porque no tiene control sobre esas instituciones. Entonces, digamos, es un proceso que requiere de esta negociación. Aquí hay una pregunta que hace Bolívar Divisa, dice, ya el gobierno decidió dejar 2 tasas de cambio y ahora usar la moneda china, sobre todo para el intercambio petrolero. ¿El diálogo podrá echar para atrás eso? Que por cierto da pie para preguntarte sobre esta decisión de sustituir al dólar por el yuan como moneda en el comercio del petróleo, ¿no? Mira, mantener un sistema de cambio múltiple controlado, como el que hemos tenido aquí en el 2004, desde el 2004, es absolutamente absurdo en un contexto en el cual Venezuela lo que necesita es financiarse con el resto del mundo, que vengan capitales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos reconstruir el país y porque nosotros necesitamos volver a acumular reservas y porque nosotros necesitamos volvernos a reinsertar globalmente. Y requerimos mucha inversión en el sector petrolero y en el sector no petrolero. Y es absurdo además no hacerlo cuando tienes lo que te queda todavía del sector privado que podría ayudar a financiar ese proceso. Entonces, mantener el control de cambios con tipos de cambio múltiples es absurdo porque además lo que está generando es un arbitraje que genera unas rentas exorbitantes y que genera una corrupción absoluta del Estado que lo ha convertido en un botín. El Estado es un botín. Entonces, y todo eso es consecuencia de ese sistema cambiario. Hablar del yuan versus el dólar, bueno, mira, la realidad es que las transacciones, nosotros somos un país petrolero. Exportamos 97%, 96% de nuestras exportaciones son petroleras. 97% de las transacciones petroleras se dan en dólares. Esa es la realidad. Entonces, digamos, es un discurso hablar del yuan, pero lo cierto es que vas a tener que cambiar esos yuan en dólares para poder importar, para poder exportar, porque esa es la realidad del mercado. Ahora, tú quieres diversificar. Ahora, ¿eso lo habrá pedido China como sugerencia al gobierno? ¿Es una cosa que se le ocurrió al presidente? ¿Es una decisión económica? No, ¿Favorece a China eso? Creo yo, es obviamente consecuencia de una relación que se viene deteriorando y que se ha venido deteriorando con los Estados Unidos desde hace varios años y que terminó en estas sanciones que tienen unas consecuencias, que yo creo que lo que hacen es formalizar una realidad de mercado, pero tienen unas consecuencias. Y tienen unas consecuencias sobre todo para el sector petrolero, porque las sanciones, por un lado, si bien protegen todo lo que son las líneas de crédito de 30 a 90 días para PDVSA, sí limita la capacidad del país y de PDVSA de refinanciarse, de emitir nueva deuda, de colateralizar su deuda, es decir, limita la capacidad de la industria petrolera de crecer, de producir más en una industria que ha perdido producción muy rápidamente porque no invierte. El CAPEX, es decir, lo que necesita PDVSA para poder estabilizar su producción, ha caído en más de un 40%. Imagínate. O sea, es una industria petrolera que requiere inversión. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso seguiremos conversando con Michael Penfold. Hay muchas preguntas acá, muchos comentarios en torno a estos temas. Ya venimos.
Bueno, continuamos conversando con Michael Penfold y hay muchas preguntas que tienen que ver algunas con la negociación. Por ejemplo, ¿usted cree que la MUD está obligada a negociar una salida con la condición de aceptar la ANC y una nueva constitución? Mira, es difícil aceptar la Asamblea Nacional Constituyente cuando internacionalmente nadie la acepta. Pero el gobierno quiere que la acepten. Entonces, bueno, la negociación va a implicar una salida a la ambición de ambos grupos, que no creo que sea ni reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Ni implique un cambio constitucional que pueda darse por otra vía una reforma, vía un referéndum, o sea, a través de una alternativa que garantice que los acuerdos estén blindados. Porque el problema de la negociación en Venezuela, a mi juicio, no es tanto el proceso de negociación, que va a requerir una estructura muy formal para poder llevarla a cabo porque hay mucha desconfianza, naturalmente. Es el proceso de verificación e implementación. Y eso, en el caso de Centroamérica, que fue, digamos, un proceso también muy complejo, implicó un acompañamiento incluso de las Naciones Unidas para garantizar ese proceso. Y yo creo que en Venezuela ese es el componente más difícil. El segundo elemento es el tamaño de la crisis económica y social, que requiere que este proceso sea rápido, el límite de tiempo. Si nosotros no podemos tener un proceso de negociación que se extienda mucho en el tiempo, como el que tuvo la FARC, por ejemplo, ahorita en Colombia. ¿Por qué? Porque además, por el dramatismo de la situación económica y social que requiere un plan económico creíble, que requiere un cambio y una apertura del canal humanitario, que requiere un trabajo concertado también en el plano institucional y social. Pero además, la negociación va a implicar también pensar en cosas que ni siquiera nos estamos imaginando. Yo te voy a poner un ejemplo. En Chile, cuando la transición chilena de Pinochet a la democracia, Patricio Aylwin terminó de presidente. Ahora, Patricio Aylwin alguna vez pensó que su ministro de la Defensa iba a ser Augusto Pinochet. Nunca, ¿verdad? Es más, él le pidió la renuncia y él le dijo, la única orden que no le va a aceptar es esa. ¿Alguna vez Patricio Aylwin pensó que el ministro de la Defensa iba a despachar en la oficina que estaba al lado de su despacho presidencial? No lo pensó. Yo no estoy diciendo, o sea, lo que estoy tratando de decirte es que estas son situaciones extremadamente complejas, que la solución institucional al problema venezolano no lo vamos a poder decretar hoy, va a surgir de ese proceso. Ahora, si ese proceso no tiene legitimidad, si ese proceso no tiene estructura, si ese proceso no es verificable, si ese proceso no es democrático, es decir, que es validado ciudadanamente, pues yo creo que ese proceso no va a lograr lo que necesita Venezuela, que es reinstitucionalizarse. Aquí hay dos comentarios. José L. dice, solo usted pregunta errores de la oposición, el gobierno está perfecto, no hay errores. Ciudadano Jaime, aclara, por favor, ¿este señor es un analista o un opositor? Porque resuelve todos los problemas de la oposición y entierra al gobierno. Mira, o sea que la pregunta es si le haría una recomendación al gobierno. Yo creo que el gobierno, evidentemente, la mayor falla, a mi juicio, del gobierno es en dos ámbitos. En el primero es en no apostar al proceso democrático, es decir, en no comprometerse con el proceso constitucional que garantizaba una ruta electoral desde el año pasado. Y en segundo lugar, haber insistido con un modelo económico que ha generado estos resultados. Es decir, esto hay que evaluarlo en función de los resultados, y los resultados son realmente importantes en términos de que muestran un fracaso estrepitoso. Aquí dice Peli 1984, la comunicación opositora quedó abandonada al arbitrio atomizado de ámbitos como estas redes sociales. Ese es un tema, el de la influencia que tienen las redes sociales en las decisiones de la oposición, también es una materia... Mira, las redes sociales son fundamentales, están cambiando la manera de hacer no solamente política, están cambiando la diplomacia, es decir, las redes son una realidad. Ahora, las redes
implica que comunicacionalmente tanto el gobierno como la oposición tienen que manejarla y tienen que tener una capacidad para enfrentar una realidad que es que la información está descentralizada. Aquí dice Javier Alviares, Vladimir, te piquiña que los políticos se pongan de acuerdo en bien del país, todo lo contrario, deseo que se pongan de acuerdo, deseo que se pongan de acuerdo. Me da piquiña eso, por Dios. El mundo tiene 254 países que no reconocen a la ANC y los otros 214 países que sí, China y Rusia, la reconocen, suficiente, dicen por aquí. Mira, lo de China y Rusia es un reconocimiento todavía muy tímido. Y yo creo que en el fondo el gobierno apostó a esta Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo para poder controlar financieramente sus operaciones sin la aprobación de la Asamblea Nacional actual. Y no lo ha logrado. O sea, no lo ha logrado. Es decir, la realidad es que el gobierno, para poder hacer operaciones de crédito público, todavía requiere de una Asamblea Nacional. Aquí dice Giovanna de Miquel, y con esto vamos cerrando, nadie se sienta en una mesa de negociación si puede lograr sus objetivos de manera unilateral. Totalmente. Es decir, si tú tienes una alternativa que es mejor a la que puedes obtener negociando, pues lo realizas. Yo creo que en este momento ni el gobierno ni la oposición tienen esa alternativa, lo cual no quiere decir que este proceso sea exitoso porque requiere de una serie de condiciones muy importantes, pero sí creo que hay unas diferencias sustanciales con respecto a procesos de negociaciones anteriores, sobre todo en el plano internacional, en las restricciones financieras que está enfrentando Venezuela en este momento y también de cara a la realidad social del país. Te agradezco mucho que hayas Muchísimas venido, gracias. Michael Penfold. Gracias por habernos acompañado. Bueno, por aquí había una pregunta final sobre Carlos Andrés García, el concejal que murió lamentablemente, si esto va a afectar al diálogo. Obviamente todas estas cosas tienen una incidencia, ¿no? Y bueno, aprovechando, ya despidiendo, quiero enviar mis condolencias a José Can, amigo personal José Can, por el fallecimiento de su señora madre. Bueno, será hasta mañana. Gracias, Michael Penfold, por haber venido al programa y queda en compañía de Julio César Pineda, el hombre de la brújula internacional. Hasta mañana. Seguro La Vitalicia,